El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa. En esto una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume, y colocándose detrás, junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas. Se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él contestó: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Le dijo Jesús: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella en cambio me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de la paz. Ella en cambio desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella en cambio me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho. Pero al que poco se le perdona, ama poco. Y a ella le dijo: han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Esta preciosísima página que acabamos de escuchar es muy importante que la sepamos leer bien, porque se puede leer mal. Puede parecer que las personas religiosas son fariseas, necesariamente hipócritas, y que los pecadores públicos son mejores personas. En estos días en que nos preparamos para recibir los sacramentos, pues como todos los años, por estas épocas, empiezan a venir padres que, a pesar de que llevamos diciendo todo el año que ser padrino es una cosa muy seria y muy importante y es ser modelo para los hijos en la recepción de los sacramentos y en la vida cristiana, pues vienen padres que nos presentan padrinos que son convivientes, que viven en fornicación o aún peor en adulterio. Y cuando les decimos que no pueden ser padrinos, algunos muy humildes lo entienden, que están viviendo en pecado y que no pueden ser padrinos así, que les están transmitiendo a sus hijos, a sus ahijados, que los padrinos no son importantes. Pero hay algunos que se rasgan las vestiduras. ¿Pero cómo? ¿Acaso soy un mal ejemplo, un mal modelo? Bueno, yo a usted no le juzgo, pero objetivamente usted está cometiendo un pecado grave, que es el de la fornicación o el del adulterio. Yo a usted no le juzgo, pero Dios nos revela algo que es evidente para quien lo quiera ver, que la fornicación y el adulterio hacen daño a usted, a sus hijos y a toda la sociedad. Todo hijo desea que su padre y su madre se quieran, vivan juntos y se sean fieles. Pero esta sociedad, que está muy impregnada de esta dialéctica marxista, que hace que necesariamente los ricos sean malos y los pobres necesariamente son buenos, todos. Las mujeres todas pobres son víctimas y los varones son siempre violadores. Los blancos son siempre explotadores y los negros siempre esclavizados. Bueno, pues es verdad que la mujer, al ser más débil, ha recibido la carga más dura y más pesada del pecado a lo largo de la historia y la sigue recibiendo. Es verdad que los pobres sufren más normalmente, más explotación e injusticia que los ricos, y que los negros han sido peor tratados que los blancos, pero no podemos hacer esa distinción a priori, ya digo, marxista, porque no es así. Y entonces tendemos a volcar en esta página, ya está. Jesús dice que las personas religiosas son hipócritas, y los que van a misa son hipócritas, y los que van por ahí fuera son mucho más naturales, mucho más humildes y más buenos. No. Hoy el Señor no nos contrapone
no nos contrapone a una mujer buena y a un hombre malo. Nos contrapone a dos pecadores. Una mujer es pecadora pública, seguramente por pecado de sexualidad, seguramente porque... Y tenemos a un hombre, Simón, que aparentemente es bueno y religioso, pero que no lo es. Es aún más pecador que esta mujer. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Hoy se nos presenta a una pecadora penitente, arrepentida. Y esta es la clave. La clave de esta mujer no es que sea pecadora. La clave de esta mujer es que es arrepentida, que es penitente. Y a un pecador, que es Simón, que no sabe que es pecador, que cree que es bueno. Y hay gente que se cree que es buena, de los que vienen a la iglesia y muchos más de los que no vienen a la iglesia, y se creen buenos. Igual que hay gente que viene a la iglesia y cree que es buena. Esa es lo que tenemos que contraponer. Y entonces el Señor, con mucho cariño, lo que hace es enseñar en qué consiste la actitud de la mujer pecadora. Ella me ha lavado los pies con sus lágrimas, me los ha enjugado secándolos, no ha dejado de besármelos y me los ha ungido con perfume. Este es la penitencia de la mujer. En cambio tú, pues no has tenido esas atenciones conmigo. Pues hoy, en este día, todos tenemos que pedirle al Señor sabernos y también sentirnos, pero sabernos pecadores. Y venimos aquí porque sabemos que el Señor nos quiere perdonar nuestros pecados. Nuestra Señora de la Merced, a quien estamos celebrando, tiene unas cadenas rotas, que en origen son las cadenas de los cristianos que eran esclavizados por los musulmanes y tomados literal, físicamente, materialmente prisioneros, esclavos. Tenían estas cadenas, las tenían los cristianos que, como hoy día, en tantos lugares son esclavizados y son detenidos. Hoy en Nicaragua hay sacerdotes, obispos y cristianos que son expulsados de su país o prisioneros solo por ser cristianos. En Venezuela, en Cuba, bajo el Islam. Pero la familia mercedaria, que se tomó muy en serio esta esclavitud física, material, ha ido descubriendo que hay una esclavitud aún peor, que es la de la ignorancia y la del pecado. Y por eso existen estas dos instituciones, el Colegio Ignacia Velázquez y la Escuelita de las Monjas. Porque las hermanas mercedarias saben que es prioritario en su misión, tienen otras muchas misiones, en los hospitales, en las cárceles, pero aún más importante que sanar a los que están heridos es prevenir para que ustedes no sean esclavos del pecado y de la ignorancia. Esclavos de la ignorancia son porque nacemos esclavos de la ignorancia, pero que ustedes se vayan liberando a medida que van conociendo las ciencias humanas, las humanidades y sobre todo la santa religión, que es lo que más nos libera. La ciencia ayuda muchísimo y no está en contradicción con la religión en absoluto. Cuanto más religiosos seamos, si somos de verdad, más científicos seremos. Y cuanto más científicos seamos, si de verdad somos científicos, más religiosos seremos. Porque no hay contradicción entre la ciencia y religión. Porque Dios ha hecho este mundo, Dios ha impreso unas leyes en este mundo, nos da la inteligencia para que las descubramos y nos da la fe para que descubramos que las ciencias explican muchas cosas, pero no explican ni todo ni las más importantes. La ciencia tiene un límite, llega hasta aquí, y la religión explica lo que va más allá de la ciencia. Y por eso existen estas dos instituciones. Y es muy importante que todos nos concienciemos cada vez más de la importancia de estas instituciones. Porque todos los colegios del mundo deberían ser liberadores, en el sentido de que sacan del error, pero con mucha más razón las instituciones católicas, porque cuentan con la ayuda de la gracia de Dios, cuentan con la ayuda de la religión, de los sacramentos. Ayer les proponía un reto a los alumnos de secundaria del Ignacia Velázquez y hoy, como ustedes son alumnos diferentes, se lo voy a volver a proponer para ver si entre todos son capaces de responder. Ahora que están tan de moda los retos en Instagram, les propongo un reto de verdad. Y decía ayer a los alumnos de secundaria que ustedes tienen algo que no tiene ninguna institución de Moyobamba, salvo el Colegio del Señor del Perdón.
que están en inferioridad de condiciones con respecto al Serafín Filomeno en cuanto a instituciones. No tienen piscina, no tienen pista de atletismo, tienen un complejo deportivo que no es como el del Serafín, y eso a lo mejor les da pena y les hacen sentirse inferiores. Bueno, pues tienen más instalaciones que otros muchos colegios que están mucho más apretados. Pero ustedes tienen algo que no tienen los demás y que tienen muy pocas instituciones del mundo, y es la capilla, y es el sagrario. Es que Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, vive ahí. Jesús está en todas partes, pero vive de un modo especial en la Eucaristía. Y ustedes tienen la inmensa dicha de estudiar en una institución donde está el Maestro de los Maestros. El Rey de Reyes y Señor de Señores vive en su capilla. Y yo les proponía el reto. ¿Son ustedes capaces de proponer a, a las hermanas y a los profesores, porque ellos solos no lo pueden hacer sin su colaboración? De decir, les proponemos que nos den permiso, y si ustedes se comprometen a hacerlo, les van a dar permiso, para que en todas las horas lectivas esté Jesús acompañado, sin bajar en nuestro nivel de estudio y de rendimiento. Somos un montón de alumnos. Bastaría con que cada uno de ustedes tenga media hora a la semana, acompañando al Señor. Habría muchos milagros en sus personas, en sus familias y en su institución. Este reto no se lo propongo a los profesores, ellos pueden ayudar, se lo propongo a ustedes, porque son ustedes los que lo tienen que realizar. Les aseguro que verán mucho crecimiento. Que así sea.